licenciado, buenas tardes compañeros, mi nombre es Jocelyn Monroy. El día de hoy, el grupo número 3, les vamos a presentar cómo está integrado nuestro plan de investigación que está enfocado en el tema brindado por el programa de prácticas estudiantiles en la comunidad PROPEC. PROPEC es un programa que implementa la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene como finalidad encaminar a los estudiantes a desarrollar una percepción de temas relacionados con el desarrollo y bienestar del país y la sociedad. El tema bajo el cual trabajamos es caracterización socioeconómica y expectativas de desarrollo post-pandemia COVID-19 de las familias que habitan en el departamento de Guatemala en el segundo semestre del año 2020. El desarrollo de nuestro plan de investigación está integrado de la siguiente forma: la justificación por la cual realizamos la investigación, el planteamiento del problema con sus especificaciones y delimitaciones, la hipótesis y objetivos, tanto generales como específicos, la estimación de recursos humanos y físicos, además de los tecnológicos, materiales y financieros. Todos estos temas los detallarán y ampliarán mis compañeros a continuación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy González. Para la realización de la justificación de nuestra investigación estudiamos varios documentos. Uno de ellos fue un informe de la ONU titulado Efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Este documento nos informa que el mundo pues obviamente está atravesando por situaciones difíciles causadas por la pandemia y Guatemala no ha sido la excepción. Muchos guatemaltecos se han visto damnificados de muchas maneras, desde su salud física a su salud mental y su situación económica, siendo esta última área la que más ha afectado al país, causando una crisis nacional. La investigación propuesta nos permitirá inferir cómo se encuentra la población actualmente y cuáles son sus expectativas de un futuro inmediato, y poder conocer cómo la población podrá afrontar estas situaciones difíciles y estas deficiencias sociales y económicas que la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha causado. Recordemos que a lo largo de todo este año pues se han provocado miles de desempleados, mucha escasez económica, mucha escasez de alimentos, también escasez de medios de salud. Y por supuesto no olvidemos, y creo que es uno de los factores más importantes, la alta tasa de víctimas mortales que hemos tenido a lo largo del mundo, igual en Guatemala. Por ende, la utilidad de esta investigación es primordial primeramente para que podamos contribuir a soluciones que puedan ayudar a la población guatemalteca. Y en segundo lugar, claro está que nosotros como estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y estudiantes de la práctica del área común podamos fortalecer nuestro análisis e interpretación para poder obtener una mejor perspectiva nacional. Esta sería pues la justificación de nuestra investigación. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Jensin Gómez y les presentaré nuestro planteamiento del problema, que es el siguiente: caracterización socioeconómica y expectativas de desarrollo post-pandemia del COVID-19 de las familias del departamento de Guatemala durante el segundo semestre del año 2020. Marco teórico. Durante el proceso de investigación es importante ampliar el conocimiento sobre el tema del cual se va a investigar, es decir, la teoría que se requiere, por lo que a continuación les diré la información correspondiente y relevante al tema de investigación que realizó el equipo número 3. 1. COVID-19. 1.1. Papel del Estado frente al COVID-19. 1.2. Leyes o decretos que han surgido debido al COVID-19. 1.3. Préstamos que se hicieron a raíz de la pandemia COVID-19. 1.4. Impacto social ante el COVID-19. 1.5. Impacto económico ante el COVID-19. 1.6. Consecuencias económicas del COVID-19.
Las áreas más potenciales que sostienen la economía del país y que han sido mayormente afectadas por la pandemia COVID-19 son las siguientes, que es el turismo y el ingreso en divisas. Otros sectores que se ven afectados son los siguientes: la economía informal, las microempresas. 1.7. Empresas que cerraron por el COVID-19. Algunas empresas que se vieron afectadas por el cierre total debido a la pandemia son las siguientes: el sector educativo privado, la economía informal, el sector hotelero, las aerolíneas, las empresas de exportación, las empresas de importación, el transporte público, los centros comerciales, entre otros. Algunas empresas que se vieron afectadas por el cierre parcial debido a la pandemia son las siguientes: los restaurantes, los supermercados, los bancos, las aerolíneas, la área industrial, la área maquinera, las gasolineras. 1.8. Desempleo en Guatemala por el COVID-19. Gracias. Mi nombre es Gabriel Morales y hoy les voy a hablar sobre la definición del problema. Nosotros como grupo la hemos dividido en dos partes, siendo la parte general y la parte específica. General. ¿Cuáles son las causas desde el punto de vista económico y social que provocan que las familias del departamento de Guatemala se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y se vean afectadas por la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia COVID-19? A continuación les daré a conocer las específicas. Esta la hemos dividido en dos incisos, siendo este el inciso A. ¿Cuál fue el impacto en las ventas de las familias del departamento de Guatemala que conforman la economía informal debido al distanciamiento social establecido ante la amenaza COVID-19? Inciso B. ¿De qué manera suplen sus necesidades básicas las familias del departamento de Guatemala, que dejaron de depender de un ingreso fijo debido al cierre de las empresas generado por la pandemia COVID-19? A continuación les daré a conocer qué es la especificación del problema. Como grupo hemos llegado a esta conclusión o a especificar nuestro problema de la siguiente manera. Hemos visto hoy en el día a día cómo la economía vino a tener un cambio radical debido a lo de la pandemia COVID-19. El Banco Mundial dio a conocer que ellos esperaban un crecimiento económico, pero debido a la situación, no sucederá, no se dará. Entonces ellos consideran que el crecimiento o la recuperación de la economía a causa del COVID-19 será muy lento en el territorio de Latinoamérica y el Caribe. Nos hemos dado cuenta de la problemática en la cual nos hemos estado envueltos, no solo acá en Guatemala, sino que en el mundo, la forma en que vino a afectar, siendo este un gran problema para la economía de las familias, la economía de la población de cada uno de los países. Pero acá en el departamento de Guatemala, en donde nosotros nos enfocamos, nos podemos dar cuenta de las limitaciones o la forma en que vino a afectarles tanto económicamente, debido a que hubieron empresas que tuvieron que cerrar. Entonces estas personas ya no dependen de un salario. A continuación les daré a conocer la delimitación del problema. Esto se divide en 4 fases, siendo esta la delimitación espacial. Esta la llevaremos a cabo en el departamento de Guatemala. De igual forma en cada uno de los municipios en donde viven nuestros compañeros y nuestros colaboradores en este plan de investigación. La delimitación temporal. Este se llevará a cabo durante el año 2020. De igual forma tenemos la delimitación teórica. Acá estaremos viendo problemas, por ejemplo, los problemas económicos, los problemas sociales, el desempleo. Son algunos de los problemas teóricos que estaremos viendo en este plan de investigación. De igual forma, la unidad de análisis. Nosotros nos hemos enfocado en estudiar, en analizar las familias del departamento de Guatemala, las cuales se han visto afectadas ante la amenaza del COVID-19.
Muy buenas tardes, licenciado Bierman y compañeros. Mi nombre es Marvel Shiloh y para mí es un gusto compartirles el día de hoy nuestra hipótesis general. Pero para que nosotros entremos en contexto acerca de lo que se trata nuestro plan de investigación, es necesario que tengamos presente nuestra definición general del problema. Como bien lo decía Gielmar, nuestra definición dice de la siguiente manera: ¿cuáles son las causas desde el punto de vista social y económico que provocan que las familias del departamento de Guatemala se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y se vean afectadas ante la crisis económica y sanitaria que generó la pandemia del COVID? Por ende, es necesario que nosotros encontremos una respuesta tentativa que es nuestra hipótesis general, la cual dice de la siguiente manera: que la falta de un ingreso fijo, la pobreza y el escaso acceso a los servicios básicos hace que las familias del departamento de Guatemala se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y se vean afectadas ante la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia del COVID-19. Y nuestro objetivo es establecer por medio de encuestas, datos estadísticos y muestreo cuáles son esas causas que provocan que las familias del departamento de Guatemala se vean en condiciones de vulnerabilidad y se vean afectadas ante la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia del COVID-19. Por esta razón, a continuación, mis compañeras expondrán acerca de datos relevantes del plan de investigación, como lo son las hipótesis y los objetivos específicos de la misma. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Celeste Hernández. Como grupo hemos planteado como primera hipótesis que a consecuencia del distanciamiento social, como medida de prevención y para evitar el contagio y propagación de la pandemia COVID-19, las familias que participan en la economía informal del departamento de Guatemala han tenido graves consecuencias en su economía, puesto que no han podido vender sus mercaderías o productos como lo tenían previsto. Esto ha provocado que también los ofrezcan a precios menores a los que tenían ya planificado. También en algunos casos han perdido por completo su mercadería. Todo esto ha obstaculizado que puedan tener en el mercado y ofrecer todo lo que ellos tenían a la venta. También en relación a esto, nuestro primer objetivo es poder determinar la gravedad en que ha provocado el distanciamiento social visto en los diferentes lugares públicos en los que estas familias laboraban, en la economía de estas familias dentro del departamento de Guatemala. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Molina. Yo les voy a hablar acerca de la hipótesis número 2 de nuestro plan de investigación, que se refiere a las necesidades que las familias del departamento de Guatemala presentaron a raíz de que dejaron de recibir ingresos fijos por el cierre de las empresas y cómo éstas las llevó a depender de una economía informal como respuesta a la problemática. Nuestro objetivo número 2 es determinar cuáles fueron las respuestas de estas familias a raíz de que dejaron de recibir ingresos fijos para cubrir sus necesidades básicas y cuáles fueron los efectos negativos que la pandemia COVID-19 dejó. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Sara Adonis. Bosquejo preliminar de temas. El bosquejo es una base para establecer los temas que guiarán el plan de investigación. En el capítulo número 1 hablamos sobre los aspectos generales de la pandemia, cuáles son sus antecedentes y cómo ésta se manifiesta dentro del país. En el capítulo número 2 hablamos sobre las condiciones económicas y sociales que viven las familias guatemaltecas durante la crisis y cómo éstas implementaron estrategias para poder satisfacer sus necesidades básicas. En el capítulo número 3 hablamos sobre las expectativas que Guatemala vivirá post pandemia y cómo los sectores salud, educación y economía afrontarán la crisis. En el capítulo número 4 se expone cómo el gobierno ha respondido ante la pandemia y cuáles son las medidas que utilizaron para poder afrontarla. Por último, se establecen las conclusiones, las recomendaciones, los anexos, las referencias bibliográficas y las grafías. Muchas gracias.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luisa Sacché. Un método es un proceso lógico que ayuda a alcanzar objetivos ya planteados. Durante la investigación utilizaremos 3 métodos. El método científico en sus 3 fases. La fase indagadora, por medio de la recopilación de información directamente de las familias afectadas por la pandemia COVID-19, por medio de encuestas y observaciones. La fase demostrativa, por medio de la comprobación de las variables expuestas en la hipótesis confrontadas con la realidad. Y la fase expositiva, utilizando procesos de conceptualización y generalización que serán expuestos en un informe final. El segundo método que vamos a utilizar es el inductivo-deductivo. Al finalizar la investigación con la comprobación de la hipótesis, se podrá inferir en el fenómeno de cómo enfrentarán la crisis económica y social post-pandemia COVID-19 pueda generalizarse hacia todos los sectores y finalmente dar una conclusión general de la investigación. El tercer método a utilizar es el analítico sintético. Este será de mucha utilidad en el proceso de la consulta bibliográfica. Luego se aplicará una síntesis para documentar el marco teórico de una manera más formal, mismo que sirve de base para la hipótesis, donde se profundizará el fenómeno y se establecerán sus posibles causas y efectos. Al finalizar se podrá dar una conclusión satisfactoria y sus posibles soluciones. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros aquí presentes. Mi nombre es Marilyn Rosales. Yo les hablaré sobre las técnicas de investigación que utilizaremos en nuestro plan. Como sabemos, las técnicas son herramientas que nos ayudan a poder resolver metodológicamente nuestro problema o para poder aceptar o denegar una hipótesis. Para ello les hablaré de la siguiente, que será la observación directa, el muestreo, las encuestas y las estadísticas. Cuando hablamos de observación directa, podemos decir que esta será de manera ordinaria, no participante, ya que estaremos dentro del escenario, pero fuera del fenómeno investigado. A través de la observación directa analizaremos para poder dar una solución al problema para que esto pueda ser de ayuda para las diferentes familias del departamento de Guatemala. Cuando hablamos de muestreo, sabemos que este nos va a ayudar a chiquitar, se podría decir, la cantidad de personas que se van a estar encuestando. Entonces, para ello, nuestro muestreo se basará en el departamento de Guatemala, en los municipios de San Miguel Petapa, Villanueva y Mixco. Y después tenemos las encuestas, que estas encuestas nos ayudarán a registrar las respuestas realizadas por las diferentes familias. Entonces, las encuestas nos ayudarán a registrar estas respuestas para poder ver cuáles fueron los efectos de la pandemia. Y luego tenemos las estadísticas, que estas nos ayudarán a tabular cuadros para poder observar cuáles fueron las respuestas que obtuvimos a través de las encuestas. Estos cuadros nos ayudarán a ver, a observar para ver futuramente qué es lo que nos trasladaron estas familias. Y también se van a graficar para poder tener una mejor observación a las respuestas. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Karen Michelle Paredes Ortiz y pertenezco al grupo número 3 de práctica de área común. El día de hoy les vengo a exponer sobre el cronograma, pero antes que todo definamos qué es cronograma. El cronograma es la representación gráfica para que un conjunto de actividades se desarrollen bajo unos requerimientos y en un tiempo estipulado. En nuestro cronograma se detallarán las actividades a realizarse a raíz de nuestro plan de investigación. En este cronograma podemos encontrar el número de actividad, la actividad a realizarse y en el periodo que se encontrarán. En nuestro caso, el periodo que se encontrará será mensual y semanal, iniciando por el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Algunas de las actividades que podemos encontrar en nuestro cronograma es la formulación del plan de investigación y sus diferentes etapas y las fechas en las que fueron elaboradas. Otro ejemplo de las actividades que podemos encontrar es el conservatorio con el ingeniero José Vicente Seño, que nos saluda desde Ecuador.
la cual fue impartida en la segunda semana del mes de agosto. Como por última actividad que podemos encontrar también es la entrega del informe final, próximo a entregarse, valga la redundancia, en la última semana del mes de octubre. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena Díaz Ramírez. Estimación de los recursos. En esta sección del plan se detallan cada uno de los elementos, objetos y materiales necesarios para llevar a cabo la realización investigativa. La primera división son los recursos humanos. Acá se describe a cada uno de los integrantes con sus diferentes habilidades, destrezas y capacidades encargados de llevar a cabo la investigación. En este caso lo conforman los 14 alumnos del grupo número 3 de la práctica de área común junto a su asesor y guía, el licenciado Guillermo López. La segunda división, los recursos físicos. Esta sección lo conforman todos los elementos tangibles que facilitan y ayudan en este proceso de la investigación. Estos elementos son las habitaciones de cada integrante donde reciben la clase, las sillas, una mesa, un escritorio. La otra división está conformada por todos los insumos que aportan en esta investigación. Estos son resmas de papel tamaño carta, cartuchos de pintura color negro, amarillo, magenta, cartulinas blancas, lápices Mongol, lapiceros negros, azul, rojo, también impresiones a color. Gracias. De forma ilustrativa, acá tenemos a los recursos humanos, acá los recursos físicos y por último tenemos acá a los recursos materiales. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Los recursos tecnológicos son aquellos que nos ayudan a elaborar la investigación. Dentro de nuestros recursos tecnológicos tenemos los siguientes: 14 computadoras o laptops, 14 cargadores de teléfono, 14 teléfonos smartphone, 5 memorias USB, 14 impresoras, 50 tarjetas de internet, 500 gigas de internet y 14 cargadores de computadora. Los recursos financieros es la inversión que nosotros hacemos en materiales tecnológicos y materiales físicos para elaborar el proceso de investigación. Nosotros tenemos los siguientes: 14 escritorios o mesas con un valor total de 700 quetzales, 14 computadoras o laptops con un valor total de 3.500 quetzales, 14 teléfonos smartphone con un valor total de 840 quetzales, 5 memorias USB con un valor total de 133 quetzales con 42 centavos, un resma de papel bond blanco tamaño carta con un valor de 80 quetzales, 4 cartuchos de impresora con un valor total de 200 quetzales, 14 cuadernos espiral de líneas con un valor total de 140 quetzales, 5 cartulinas blancas con un valor total de 10 quetzales, 14 tablas de apunte con un valor total de 420 quetzales, 14 engrapadoras con un valor total de 210 quetzales, 84 lapiceros en colores azul, negro y rojo con un valor total de 168, 14 resaltadores con un valor total de 42 quetzales, una impresora con un valor de 450. Nuestros recursos financieros ascienden a un total general de 6.849 quetzales con 32 centavos. Gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Byron Delgado. Como apéndices y anexos, en esta sección hemos implementado gráficas que nos han ayudado para poder comprender y analizar de una manera estadísticamente los datos surgidos acerca del COVID-19. Asimismo, también factores muy importantes, las cuales son el desempleo, también la pobreza y extrema pobreza. Tenemos también los problemas dentro del sistema de salud, los problemas económicos y problemas sociales. Asimismo, tenemos la matriz de la investigación, que es fundamental para el investigador, porque esto proyecta de una manera muy resumida lo antes ya expuesto por cada uno de mis compañeros, la cual es la hipótesis, marco teórico y objetivo. Con esto hemos concluido la participación de cada uno de los integrantes de este grupo número 3 con respecto a su plan de investigación, y asimismo agradecer en nombre de la coordinadora y cada uno de los integrantes su fina atención y muchas gracias.